de don Juan y por lo que don Juan pasará a la historia. El no haber querido ser el rey de una mitad de España, sino el rey de todos los españoles. Aunque España estuviese dividida, ya una mitad de España no le gustaba la otra. Pero el rey de todos. Y ahí creo que es el servicio más grande que don Juan de Borbón, conde de Barcelona, ha prestado no solo a su institución, de la que él tenía los derechos, sino a España. Joaquín Gonzalo, yo creo que Trevijano yo también quería hacer dos anotaciones. La primera, que la puedo enlazar perfectamente con el problema de la ley orgánica, de la ley de sucesión, aunque nada tiene que ver con eso. Hemos hablado de la monarquía y de los monárquicos. Y vamos, yo entiendo que lo esencial de la monarquía es la sucesión legítima a la línea de padres a hijos. Yo no puedo entender que se pudiera llamar monárquico, ni decir que fuera monárquico quien rompe esa línea. Puede ser una persona que le guste la forma de la institución, pero porque en cualquier momento dado se puede dar lugar a que sencillamente se designe a la persona que nada que tenga que ver con la monarquía. Por tanto, yo creo que la instauración monárquica desnaturalizó la esencia de la monarquía. Y enlazando con la cuestión que planteaba al principio, y que para mí lo más destacable era el pasmo de esa gente, decir, ¿por qué no sabíamos nada de este señor? Yo creo que ese silencio de don Juan tiene su explicación más lógica en que don Juan nunca pudo comulgar ni aceptar que se rompiera la línea de sucesión, y que nunca lo aceptó. Yo me he quedado asombrado con las cosas que he leído. ¿De dónde puede decir nadie que don Juan aprobó la instauración monárquica? No lo dijo nunca. Y cuando por última vez se refiere a ella, está haciendo una mención, ya se ha dicho aquí, a un hecho consumado. Y quiero hacer una última anotación a lo que se ha dicho sobre los textos históricos. Yo creo que bueno, uno de los grandes méritos como estadista de don Juan es que don Juan, muy joven, se ve con algo que prácticamente es un papel frente a la situación de una dictadura sin medios económicos, y de ahí logra hacer lo que él hizo por la institución. Pero además la constante que yo conozco desde Lausanne, con todas las vicisitudes y momentos que se quiera decir, y los textos que ahí están y que son historia, lo que yo sí sé desde que le conocí, y desde que le conocí me refiero al manifiesto de Lausanne, que era un hombre que ya hablaba de las libertades y de la necesidad que la monarquía, incluso decía, cuando venga a España tendrá que ser refrendada, y tendrá que ser refrendada por el pueblo español. Entonces yo me parece que esa es una nota muy importante en la historia de don Juan, muy importante en su figura, y que le costó mucho, porque lo que no cabe duda, dígase lo que se quiera, es que si don Juan se hubiese allanado a los deseos de Franco, don Juan no hubiera tenido problemas. Y yo creo que ahora no estaríamos hablando de monarquía. Don Juan no hubiera tenido problemas, pero no existiría la monarquía. Yo también Bueno, muy brevemente. Torcuato Luca de Tena ha hecho una crítica de la ley de sucesión que además es consecuente con la votación que él llevó a cabo cuando era procurador en las Cortes, cuando se planteó el problema de la designación del príncipe don Juan Carlos como sucesor de Franco. Bueno, esa crítica es una crítica especulativa, pero es la ley que se ha aplicado. Es decir, que la ley en virtud de la cual nosotros hoy tenemos una monarquía es esa. Es la ley que aceptaron todos los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, en la Comisión Constitucional de la cual yo formaba parte, y en la cual estos señores, pues en fin, por cierto, formularon un voto de reserva sobre la forma monárquica. Pero que, en fin, puesto que se trataba de aceptar los principios de un comienzo de una elaboración de una nueva Constitución, que pasaban por ella. Pero, en fin, la legalidad de la situación actual arranca de la legalidad de la ley de sucesión y de las demás leyes fundamentales.
porque no hubo ruptura, sino que hubo sencillamente una aplicación de las leyes, un famoso harakiri de unas cortes y una continuidad en el orden de la legalidad. Es decir, que nosotros podemos decir, nos parece desacertada la ley de sucesión, muy bien, como podemos decir, nos parece desacertada la ley de enjuiciamiento criminal o el Código Civil. Eso es un juicio muy lícito y que yo no discuto. Pero si nosotros hacemos un análisis de la situación, esa ley de sucesión es una ley que se mantuvo vigente después de muerto Franco durante los 2 años que se tardó en elaborar la Constitución de diciembre de 1978. Esas leyes estuvieron en vigor y don Juan Carlos fue rey de España en virtud de esa ley y manteniendo esa legislación y esa ley. Pero vamos a ver, don Juan Carlos, persona a quien respeto como español y como rey, no podía heredar la legitimidad de una facción de España en guerra. La legitimidad de don Juan Carlos está en la renuncia que su padre hizo en él. Don Juan Carlos no puede ser el heredero de Franco, sino que don Juan Carlos es el heredero del conde de Barcelona. Uno de los grandes aciertos de este momento crepuscular de la vida de don Juan de Borbón ha sido precisamente el llamar la atención de los españoles y incluso de la familia real respecto a que la legitimidad de don Juan Carlos sea la de su padre, y de ahí el que su padre sea enterrado en el Escorial, en que su padre se le dé el título de Juan III, y de que no pueda haber en el futuro un rey que se llame Juan y que no tenga la numeración de Juan IV. Del mismo modo que Luis XVI, muerto en Francia, su sucesor no fue, a pesar de haber habido un hijo del rey que no reinó, y que hubiese sido Luis XVII, el siguiente rey que reinó se llamó Luis XVIII. Es decir, se entroncaba la legitimidad de Luis XVIII con Luis XVI, a pesar de haber un Luis XVII que nunca reinó. Pero nos encontramos en España con un don Juan que nunca reinó, con un don Juan que nunca reinó, pero que es de quien el hijo recibe los derechos. No, pero Luis XVII había muerto. No fueron los dos reyes al mismo tiempo. Es un punto fundamental. Llevo en silencio toda la noche. Hace tiempo que te dejaron que hablar, por favor. He hablado un minuto nada más que para plantear el tema. Y de verdad, fundamental. Y la verdad es que no entiendo. Bueno, entiendo, claro que entiendo. Pero es que el tema de verdad no es porque yo lo elija. Es que lo que tiene interés es: estamos convocados para el guardia de Juan III, que es un hecho actual, ahora, el de hoy. Si vamos a explicar esto, entonces no tenemos ni en 24 ni en 48 horas. Vamos a explicar hoy. Juan III no puede ser comparado nunca a Luis XVII. Luis XVII murió en el Temple en los últimos días del terror y, naturalmente, cuando la familia real se produce la restauración en el hermano de Luis XVI, el Luis XVIII, tienen el respeto de no poner el título, el nombre del delfín que había muerto en el Temple. Eso no tiene nada que ver con que aquí hay un rey que se llama Juan Carlos, que muere su padre y que por tanto está reinando antes de que muera su padre. Eso es ciencia ficción. Pero eso no, los homenajes públicos y el reconocimiento de don Juan, yo soy partidario de ellos, pero no con mentiras. No hay que mentir para alabar a don Juan. Y las mentiras en las cuestiones monárquicas son peligrosísimas. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con España, pero que creo que es muy pertinente traerlo a la memoria. Todos saben que Luis XVI murió en la guillotina. Pero antes de morir en la guillotina, pocos saben que cuando huyó el rey a Varennes, Luis XVI, lo detuvieron, lo regresaron a París, fueron 2 carrozas. Una el alcalde de París, Petillon, y en la otra el diputado Barnave, que era el jefe del club de la sección de los diputados anglosajona de derecha, Tory.
No se sabe exactamente la conversación de Barnave, que fue uno de los hombres más inteligentes que produjo la Revolución Francesa y que se adelantó a Carlos Marx en su previsión de lo que era el materialismo histórico. Bueno, pues los diputados, todos los diputados, no, todos no, el 90% de la Asamblea acordó mentir al pueblo francés y mentirse a ellos mismos y decir que el rey no había huido, sino que había sido secuestrado. Hubo algunos diputados, entre ellos el filósofo Condorcet y Tom Paine, el que yo utilizo como seudónimo, entre otros, que protestaron y pidieron la abolición de la monarquía. Y se formó en el campo de Marte una muchedumbre de 300, 400 personas que fueron a firmar la abolición de la monarquía. Se presentó Lafayette, jefe de la Guardia Nacional, monárquico, y fusiló y mató a más de 80 personas. Y ese día acabó la Revolución Francesa. A partir de ese día, las masas y la muchedumbre comprendió que su enemigo no era la feudalidad o los aristócratas, sino la clase política que surgía, sus diputados, los que los mataban. Bueno, pues yo he tenido la paciencia que no han tenido otros historiadores. Yo personalmente he comprobado en todos los archivos que, sin excepción, todos los diputados que defendieron la monarquía después de la huida a Varennes y defendieron la mentira de que había sido un rapto, todos votaron a los 6 meses la pena de muerte. Mientras que los diputados que pidieron la república y la abolición de la monarquía cuando el rey huyó a Varennes y no quisieron mentir, todos sin excepción pidieron o bien el exilio, como en el caso de Tom Paine, o bien la amnistía o el indulto de la pena de muerte. Es decir, que la mentira es peligrosísima. Y yo me pregunto, y pregunto ahora, ¿qué razón tiene, por qué el poder actual, por qué el jefe del Estado actual tolera que se mienta de esa forma sobre una figura como su padre? ¿Por qué? Si no es necesario mentir, si él ha sido un hombre de un patriotismo extraordinario, y quiero explicarlo. No voy a aludir a mis intervenciones personales, por delicadeza. Pero todos vosotros sabéis que en los momentos decisivos, cumbres determinantes de la acción de Don Juan, yo estaba solo con él. Llamado por él. Yo lo he dicho, sí, porque lo sabía. Llamado por él, porque yo nunca he tenido la iniciativa. Siempre ha sido él el que me ha llamado. Pues bien, Don Juan, yo en ese momento he visto que estaba dominado por un patriotismo pasional, que por otra parte, por mis conocimientos de la historia y por mis lecturas, sé que es normal en todas las familias reales. Las familias reales, a diferencia de los demás mortales, tienen un patriotismo diferente, ya que el interés de la familia es el interés del Estado. Por tanto, lo que para nosotros vemos es un patriotismo instintivo, animal. El mismo patriotismo que nosotros vemos en el pueblo, alabando las victorias de un equipo de fútbol o internacional, ese es el que Juan Carlos y sus hijos manifiestan en las Olimpiadas. Es popular, es instintivo, es animal. Pero Tocqueville ya describió que existe otro tipo de patriotismo, el patriotismo reflexivo, que Tocqueville descubrió en Norteamérica, porque Norteamérica en su independencia no podía tener patriotismo, ya que no defendió su independencia al principio, sino la igualdad con Inglaterra. Y fue Tom Paine, un inglés extranjero, el que introdujo el patriotismo en Norteamérica. Al ver esas dos diferencias de patriotismo, yo en Don Juan he visto que por encima del patriotismo instintivo, que era el interés de su familia que reinara, podía entonces ser él o su hijo, yo soy de un testimonio absoluto y único, de que en los momentos decisivos el sentido del deber y la reflexión, no respecto a la democracia, no respecto a la monarquía, respecto a la titularidad, respecto a la esencia, ese sentido del deber le hizo que el día 17 de julio de 1969 respondiera con una carta a Franco y otra carta a su hijo, las misivas que recibió la Virgen del Carmen el día 16 de Franco y de su hijo, que le llamaba querido infante, no querido príncipe, querido infante, en la que Franco le comunicaba que nombraba al príncipe, su hijo, príncipe de Asturias, como príncipe de España. El rey Juan Carlos, el conde de Barcelona mandó el 17 las cartas de contestación a Franco y a su hijo, oponiéndose frontalmente. Pero yo sé que Trevijano estaba allí ese día. No están publicadas. No es que estaba allí, es que ya quiero decir, es que el día de la Virgen del Carmen a las 10 de la mañana yo estaba en mi casa preparado para salir a ver a mi mujer que estaba en comillas con mis hijos. Sonó el teléfono, ya no había servicio, se había ido todo el mundo, cogí el teléfono y era Don Juan directamente, sin secretario, al teléfono, que me dijo: Antonio,
lo que temíamos ha llegado. Yo no entendí al principio que, dice el número 1, bien, ¿puedes venir?